Bienvenidos todos a nuestro segundo podcast. En este segundo podcast seguiremos hablando de toda la parte de los enfermos mentales relacionados con la parte judicial. Recuerda que para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. No olvides suscribirte a nuestro canal dando clic en la campanilla. Además, dejar todos tus comentarios son de vital importancia para nosotros para ir mejorando cada día nuestros videos. Análisis criminológico del comportamiento violento del psicópata. Antes de analizar el comportamiento violento del psicópata debemos tener en cuenta algunos puntos importantes. El primero, no todos los psicópatas son delincuentes. Es erróneo pensar e identificar a un psicópata como delincuente. Como bien decía el Dr. Robert Hare, una de las mayores autoridades mundiales en psicopatía, puede caerse en esta confusión si solo nos fijamos en la conducta antisocial, que está por definirse propiamente los delincuentes. Dejando al lado los aspectos interpersonales y afectivos que ya hemos mencionado, esto lleva en muchas ocasiones a diagnosticar demasiados casos de psicopatía en poblaciones criminales y en poblaciones no criminales. No todos los psicópatas caen en la delincuencia. Aunque suelen ser muy destructivos para todos aquellos con los que se relacionan, muchos de ellos son capaces de pasar por la vida sin recurrir a ningún comportamiento claramente delictivos. Son personas con un grado medio o bajo de psicopatía que siguen siendo agarre y genovés, logran integrarse en la sociedad, auténticos camaleones y capaces de adoptar el camuflaje social más conveniente a sus intereses en cada momento, abusando en muchas ocasiones de las personas de su entorno para lograr sus deseos sin tener que recurrir a actos delictivos. Lo segundo a tener en cuenta es que no todos los psicópatas son criminales violentos. Tampoco debemos pensar que aquellos psicópatas que han caído en la delincuencia son necesariamente violentos. Muchos de ellos son delincuentes comillas de cuello blanco. Pero sí es cierto que aquellos que entran en la violencia, una eficaz herramienta para obtener sus deseos, conforman el terrorífico grupo de los criminales más crueles y peligrosos, nutriendo abundantemente las categorías de homicidas, asesinos, violadores en series y maltratadores domésticos. Es la conducta de este grupo la que nos interesa estudiar. Deseamos saber no solo cómo se manifiesta, también las causas que le provocan, y cómo nos defendemos de ellos y cómo pueden evitarse. Antes de continuar, conviene aclarar que no debe confundirse la violencia del psicópata criminal con otras manifestaciones e incluso estilos puramente criminales y violentos, producto de la asunción de normas culturales basadas en la crueldad y el crimen, coincidentes en cierto modo con el comportamiento psicopático, pero cuyos autores carecen de estos. Hay personas capaces de cometer crímenes atroces y de asesinar a sangre fría y no son necesariamente psicópatas. A continuación, hablaremos de algunas características típicas de la conducta violenta del psicópata y que guardan estrecha relación con los rasgos de personalidad que hemos mencionado anteriormente en nuestro primer podcast. Generalmente tienen un carácter depredador. Para el psicópata violento, sus víctimas son meras presas de alcance, útiles para su satisfacción. El mundo se divide en cazadores supervivientes y sus presas. Son víctimas, no personas. El ser humano se cosifica y se transforma en un objeto. Sus sentimientos traen sin cuidado a algún de los depredadores. Esto es especialmente evidente en los casos más extremos de la violencia psicópata, en el asesino y en la violación en serie. Es en muchas ocasiones irracional, desproporcionado e inesperado. Puede surgir súbitamente sin un propósito real o como respuesta a cualquier ocasión, por nimia que sea esta o que sea incómoda para el psicópata. Son despiadados y de crueldad inusitada. Sus crímenes son metódicos y en muchas ocasiones de forma instrumental y metódica, de modo directo y sin complicaciones. Sus asesinatos son sangrientos y son cometidos fríamente sin ningún sentimiento, llevados a cabo por una tranquilidad pasmosa, como si fuese algún carente de la menor importancia. Sus actos no tienen el color emocional que le caracteriza a la violencia de otras personas. Son también discriminados, ya que cualquier persona puede ser su objetivo, sin importarle en absoluto cualquier circunstancia que pueda suponer indefensión de la víctima, pero tampoco su peligro para el agresor. Por último, se manifiestan múltiples formas e intensidad. La violencia psicopática adopta las más formas de expresión, pasando por cualquiera de los grados de violencia, tanto física como psíquica, desde la humillación y el daño psicológico más sutilmente infligidos por el asesinato más cruel y sádico. Esas características encuentran su reflejo en manifestaciones del comportamiento violento. Aunque en el principio, Fentres
de 1973 decía que no deben formarse categorías de la conducta, pero que el investigador no debe creer jamás en ella. Lo cierto es que pueden resultarnos útiles para nuestro propósito. Por ello, es importante, sin exámenes de exhaustividad, algunas conductas violentas típicas del psicópata y que constituyen un sello de su clase. Una grave expresión de la violencia psicopática, tristemente de moda, la constituye en muchas ocasiones la violencia doméstica. Aunque no existe un acuerdo acerca de la morbilidad del trastorno psicopático entre los maltratadores familiares, algunos investigadores sitúan el porcentaje de maltratadores psicopáticos alrededor de 33%. Esta investigación fue hecha por Hare en 1999. Pero como hemos mencionado, algunas conductas típicas de estos sujetos encajan a la perfección en el comportamiento de un psicópata violento. Mencionamos que antes la familia, únicamente para el psicópata, tiene un sentido utilitario, es decir, es algo que sirve para sus fines, sean estos económicos, sexuales, acomodadizos, teniendo su mujer e hijos como auténticos esclavos que trabajan para él. Satisfacen sus deseos sexuales con las tareas domésticas cotidianas, tan necesarias como tediosas como puede ser lavar, preparar la comida o hacer la casa. La familia con un padre, marido o hijo psicópata y violento vive en un infierno con muros invisibles del que resulta muy difícil escapar. Estas personas han de soportar día tras día, durante largos años, todo tipo de vejaciones, humillaciones, abusos físicos y psíquicos que muchas veces terminan con una dramática muerte y en ocasiones una tristemente ya anunciada. En el comportamiento familiar del marido psicópata violento vemos la materialización absoluta de todos los rasgos distintivos. Utiliza un grado de detección de los puntos débiles del prójimo para seleccionar su víctima con la disposición anímica idónea y se convierten en novios encantadores, cariñosos, atentos, que despliegan todos sus encantos para subyugarlas y a los que puedes disculpar su carácter posesivo porque este es fruto del amor. Piensan ingenuamente muchas mujeres, pero una vez la presa es capturada, generalmente con el cepo del matrimonio, la bestia prontamente mostrará su verdadero rostro. Si no lo ha conseguido todavía, iniciará una estrategia de acoso y derribo para conseguir una completa dependencia psicológica de su víctima, tejiendo una sutil red de aislamiento que frustra cualquier intento y posibilidad de huida, cortando los lazos de la mujer primero con sus amigos y finalmente con su familia, a la que en ocasiones consiste incluso poner de su propio lado. Con la víctima en sus redes, procederá a la destrucción total de su autoestima mediante la humillación, constante la verbalización sistemática de todos sus actos y la inculcación de sentimientos de culpabilidad. Además, que convence a la mujer de que ella es la única culpable de su infeliz situación. Si el sometimiento psicológico no funciona o no lo hace del ritmo deseado, no dudará en utilizar la violencia física necesaria para reforzarlo, haciéndole habituales compañeros de la vida lo que es los golpes, las torturas y las palizas. Una vez sometida la mujer, puede disfrutar de ella hasta el límite de su resistencia. Será su esclava sexual. Deberá trabajar fuera de casa para conseguirle dinero y dentro de ella para satisfacer sus comodidades. En este entorno, los hijos, si es que existen, suelen ser para estos psicópatas meros estorbos, efectos secundarios del placer sexual. Puede parecer muy duro, pero para los psicópatas no aman a nadie a salvo a sí mismo. En consecuencia, sus hijos también sufrirán de consecuencias de comportamiento violento del padre psicópata, el sometimiento absoluto de sus exigencias por absurdas que éstas sean, el temor a sus reacciones imprevisibles y erráticas, el castigo físico desproporcionado y cruel, son características de estos hogares. Con este panorama es fácil comprender el daño que puede sufrir una personalidad en desarrollo de periodos de la vida tan frágiles como la infancia o la adolescencia. El resultado final de la violencia doméstica al psicópata en muchas ocasiones es la muerte de su cónyuge, que tiene lugar a consecuencia de la reacción defensiva de la víctima que logra escapar de él. Muchos de estos crímenes son cometidos por maridos o compañeros que han sido abandonados, o cuyas mujeres se han separado del hecho o legalmente de ellos, desafiando su sensación de poder omnipotentes. Otros surgen de manera imprevista como una respuesta defensiva de la víctima en el transcurso de episodio de violencia, o simplemente por hastío,
cuando el asesino decide que está harto de esa mujer, que ya no le sirve para nada salvo para mostrarle, y por lo tanto ya hay que deshacerse de ella sin miramientos. Si analizamos cualquiera de estos actos, veremos que tienen los ingredientes de la conducta psicopática violenta descritamente anteriores. Son crímenes irracionales, desproporcionados, crueles, descarados, desafiantes al sistema social, y su víctima no son otra cosa para agresor que meros objetos con utilidad temporal. Otro crimen típicamente psicopático es el que podríamos denominar homicidio absurdo, que despierta una especial perplejidad por la sociedad y que provoca escalofríos. Es aquel cometido sin motivo aparente y para el cual sus autores aportan razones tan peregrinas como la curiosidad o el aburrimiento o argumentos recurrentes y propios del psicópata, especialmente en el psicópata joven. Algunos crímenes absurdos que saltan a los medios de comunicación son puramente impulsivos, propios de los psicópatas primarios incapaces de controlar su agresividad ante la existencia de estímulos que provoquen con ellos reacciones negativas. De este modo, el incidente más pequeño, una discusión de tráfico, un comentario contra su línea de pensamiento, incluso un gesto o una mirada mal interpretada, puede generar una respuesta extremadamente violenta. Examinaremos más detenidamente este tipo de homicidios en función de las razones que manifiestan sus propios autores. Una de ellas es la curiosidad. Los ejemplos son muchos. Recordaremos aquel pobre motorista que murió decapitado en la ciudad de Barcelona a consecuencia de un cable metálico tendido lado y lado de la calzada por un par de chicos que querían saber solo si se caería o si se le cortaría la cabeza. Muy recientemente el tiempo está llamando el crimen de la katana. Su autor, con enorme frialdad, declaró a la policía haber masacrado a la familia con una espada samurái, según sus propias palabras, para saber qué sensación producía esto solo en el mundo. Esta razón de asesinato está íntimamente ligada con la necesidad de excitación continuada con lo que ya hemos mencionado, esa continua búsqueda de emociones nuevas que es el punto de referencia para la vida del psicópata y que comienza a despuntar en la etapa adolescente, periodo en el que se encuentran pasando los autores por muchos de otros asesinatos. Otro motivo aducido en ocasiones para crímenes sin sentidos es la búsqueda de fama. Tampoco debemos retroceder mucho en el tiempo para encontrarnos un ejemplo cercano. En esta ocasión, recordemos las autoras del crimen de San Fernando, dos adolescentes que asestaron a la veinteta puñaladas e intentaron cortarle el cuello a unas compañeras de un instituto. En su primera declaración manifestaron que lo habían hecho por una nueva experiencia que les permitía hacerse famosas. Esta tendencia a delinquir por adquirir notoriedad, denominada erotrafarismo o también un recuerdo eróstato, Efesio incendió el templo de Artemisa para inmortalizar su nombre, de ahí proviene este nombre. Como ya hemos visto anteriormente, también es característica de muchos psicópatas que ven la repercusión periodística de sus crímenes el vehículo perfecto para colmar su ansiedad de vanidad. Algunos crímenes son justificados por simple hastío. La prensa informó que en 1998 del caso de los 3 adolescentes que asesinaron a un niño de 11 años en Italia porque molestaba, hablaba más de la cuenta y se metía en lo que no le importaba. En estos casos, el nivel de satisfacción del deseo de nuevas emociones se traduce en ese sentimiento de superioridad manifiesta tan característica del psicópata y que le autoriza a decidir la vida y la muerte en función de sus apetencias. En el espejo de estos asesinatos se refleja fielmente su imagen. Son crueles, son fríos, demuestran nulo otorgado a la vida humana del vacío emocional que padecen sus autores. Muchos de estos crímenes son absurdos, comparten además un denominador común. Son cometidos por personas muy jóvenes, adolescentes e incluso niños. Y para el colmo, se observa una tendencia al alza en cuanto a su número y su descenso en la edad de los autores. La sociedad asiste con un desconcierto al espectáculo cada vez más frecuente y ofrecido por los medios de comunicación, informando sangrientos crímenes cometidos por menores. Surgen así la multitud de hipótesis para explicar el fenómeno, en las que se alzan con fuerza las teorías sociológicas que atribuyen el factor ambiental la que causa los problemas. Aunque luego se discutirán con más detalle las posibles causas del comportamiento psicopático violento. Es oportuno incidir en un aspecto en concreto,
Y es que es muy probable que en circunstancias tales como el desplazamiento de la influencia del proceso o de socialización del individuo hacia agentes inadecuados, como puede ser una escuela o una televisión, un detrimento de la familia o un agente socializador por excelencia, y la dulcificación o exaltación de la violencia por el cine y la televisión son parte de los influyentes. Además, el triunfo de la filosofía del éxito a cualquier precio, la drástica reducción de la importancia otorgada por los valores humanos, los que propician un desarrollo prematuro de un trastorno psicopático en aquellas violencias con predisposición a sí mismo, así como la comisión a cometer delitos violentos a edades más tempranas. Otras manifestaciones de la violencia psicopática quizás es la más grave y sin duda la más compleja. Ese es el asesinato y la agresión sexual en serie. Este tipo de crímenes son cometidos por dos grupos de delincuentes, psicópatas y psicóticos, cuya diferencia la encontrarás en nuestro primer podcast. Pero de los conocidos asesinos en series, los psicópatas conforman un grupo más nutrido tanto cualitativa como cuantitativamente. El 70% de ellos, y si coinciden en una persona por la psicopatía y alguna desviación sexual, aparece de la combinación más letal. Sus conductas criminales manifestadas en los asesinatos son aparentemente paradójicas. Por una parte, cumplen a la perfección casi todas las características mencionadas anteriormente en la violencia psicopática. Por otro lado, reflejan comportamientos impropios del trastorno. El más significativo, sin duda, es su capacidad para planificar y organizar sus delitos. Tanto es así que el asesino en serie psicópata se identifica precisamente por eso, como organizado entre comillas, ya que el análisis de su modus operandi se desprende de una cierta preparación del crimen y suele ir convenientemente preparado para ejecutar el delito. Muchos de ellos lo conocen como el murder o rape kit. Intentan borrar sus rastros e anticipan las fantasías de las acciones que llevará a cabo con la víctima, etc. No parece en ese sentido nada congruente el perfil psicológico del psicópata que hemos trazado en la actuación, por citar algún caso, por ejemplo el de Joaquín Fernández, también conocido como el asesino de Castellón, quien fue condenado a 5 años de asesinato por mujeres de no hace mucho tiempo. En el caso de Fernández, al igual que en muchos otros casos de asesinos en series, preparaba minuciosamente el asalto de sus víctimas, a varias de las cuales siguió con su automóvil provocando pequeños accidentes. En una ocasión desinfló una de las ruedas del coche de su víctima para ello, entrando seguidamente a una escena ofreciendo su ayuda para contactar con ellas y eliminando posiblemente sus reticencias. Pero esta explicación en muchas ocasiones, más que aparente que real, fue diferente. Por seguir nuestro ejemplo, antes de cometer cada asesinato, Fernández vagaba con su vehículo sin rumbo, a veces durante horas, por distintas poblaciones, y en muchas ocasiones volvió a su domicilio sin llegar a actuar. Los crímenes de los asesinos surgen en realidad de la improvisación, impuesta por la necesidad de matar a otros que deseen sentir. Esa improvisación en ocasiones tendrá tiempo en convertirse en un asesinato premeditado, pero en muchas otras ocasiones una rápida reacción, más o menos afortunada desde el punto de vista criminal, derivará del carácter depredador ante la posible víctima. El asesino en serie psicópata de carácter sexual se considera como un cazador, en el más puro sentido de la palabra, con todas las implicaciones y genéticas por su implicación y su vocación desde la selección de la pieza hasta su cobro, pasando por el acecho. Las motivaciones para el crimen en serie todavía son oscuras, aunque existen muchas sombras en la investigación de estas conductas, pero lo que sí aparente evidencia es que no tienen único componente o móvil puramente sexual, al menos otros dos de capital importancia que son típicos del psicópata: la necesidad de sentir el poder y control sobre sus víctimas y la sensación de vitalidad. Estas tres motivaciones están íntimamente en conexión con rasgos de la personalidad psicopática, como hemos mencionado anteriormente. Recordemos su exacerbado hedonismo, necesidad de satisfacer sus impulsos sexuales, sean cual sean, y lo hacen, utilizando para ello los instrumentos necesarios. En ocasiones, los actos de algunos asesinos en serie parecen tan esperpénticos y surrealistas que cuesta trabajo creer que los hayan cometido personas en su sano juicio, pero así es. Recordemos también la percepción de sí mismos como seres superiores. ¿Qué mejor modo de demostrarle que teniendo el poder decidir sobre la vida y la muerte, de pasar de víctima impotente a asesinario omnipotente?
La desfachatez y el descaro con que algunos asesinos en serie cometen sus crímenes y que tanto sorprenden a veces no son otra cosa que la manifestación de sentimientos de impunidad que les otorga su supuesta superioridad o su necesidad de excitación continua. Muchos asesinos en serie han descrito el acto de matar como el mejor modo de sentirse, comillas, vivos, como una experiencia sensorial mejor que todas las drogas que han probado y con un poder adictivo de tal modo que la mayoría reconocen abiertamente que volverían a matar en cuanto tuvieran la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, y a pesar de aparente monstruosidad de estos crímenes, han llegado a ser conocidos como los chicos de al lado, en alusión al fenómeno que supone su perfecto camuflaje social. ¿Cómo es posible que mi vecino, o mi amigo, o mi tendero haya matado a 20 personas? Es posible, deben sentirse equivocados. Si es simpático y tan amable. Es un comentario repetido múltiples veces en las personas que han vivido cerca del asesino. El asesino en serie es con seguridad un tipo especial de psicópata que en muchos casos tiene, además de un grado elevado de trastorno y capacidad, una capacidad de control superior al resto de los psicópatas y una increíble capacidad de adaptación al medio. Esto les permite conseguir fines una y otra vez, esquivando durante muchos años de la policía, y esto les convierte en auténticos parásitos sociales, una plaga prácticamente indestructible con los medios de contención actuales, lo que sin alguna duda les vuelve especialmente letales y peligrosos para la estructura social. Es importante hacer referencia a algunas teorías sobre el comportamiento psicopático violento que son interesantes. Una de ellas nos las aporta la parapsicología, que reconoce las conductas violentas crónicas como una regresión filogenética del comportamiento, es decir, idénticos patrones de actuación que los animales depredadores y que resumen en 3 palabras: acechar, atacar y matar. Esta regresión tendría su origen en las distintas funcionalidades biológicas de las que hemos hablado antes, y que reducen o anulan el completo la capacidad de inhibir ciertos comportamientos, como hemos visto. Hoche, en 1991, ve el comportamiento del psicópata violento en un estado de adicción a la violencia, muy relacionado con el desorden de síndrome de estrés postraumático. Este investigador, apoyándose de los datos de relevancia de alta incidencia de los malos tratos de infancia sufridos por los psicópatas, relaciona estas historias de sufrimiento y violencias vividas por ellos con un proceso adictivo, manejando el argumento en que enfatiza el papel de determinados aspectos biológicos y de emociones subjetivas, a su vez produciendo algunos sustratos del proceso adictivo. Así el psicópata violento, víctima de repentinas situaciones de temor y violencia en su infancia, desarrolla una adicción a este tipo de situaciones. Por otro lado, Meloy en 1988 formuló su hipótesis de lo que denominó el estado reptiliano. Para él, el comportamiento violento del psicópata es explicado utilizando la analogía entre sus estructuras biológicos cerebrales de los reptiles, que a diferencia de los mamíferos, no cuentan con un sistema límbico lo suficientemente desarrollado como para convertir o permitir una vida afectiva. Además, este observó otro interesante paralelismo entre los reptiles y los psicópatas. Los primeros son incapaces de acumular la comida para hacer frente a periodos de escasez, es decir, carecen de la capacidad de anticipar consecuencias al igual que de los segundos. Para Meloy, el estado mental de psicópata no responde a la constelación de rasgos caracterológicos, sino un estado psicobiológico funcional predisponente. El modelo de Walters de 1990 ha elaborado una intrincada teoría del comportamiento violento denominada el modelo de Walters, basada en la interacción múltiple de 4 factores: condición, elección, cognición y conducta. Un constructo teórico que algunos autores han elogiado como valioso para interpretar una conducta típica violenta como el asesino en serie, pero que a juicio carece de explicación por su excesiva complejidad. Llegados a estos puntos, es probable que estemos más confusos que al principio, cuando nos planteamos la pregunta simple de cuál es la causa de la conducta violenta del psicópata. Tenemos ante nosotros un amplísimo espectro de las posibles causas a este fenómeno. Pero afortunadamente, un punto de luz de esta oscuridad, lo que es claro que el comportamiento violento del psicópata no es producido por una causa única, sino de la interacción de un conjunto de factores cuyo papel, importancia y consecuencias es el resultado de violencia por determinadas. Parafraseando Mendick de 1995, puede decirse que el psicópata violento ha de tener, comillas, la mano de póker, ha de tener todas las cartas,
o factores necesarios para un comportamiento violento: predisposición genética, alteraciones neurofisiológicas, déficit cognitivo y habilidades sociales. Hemos llegado al final de nuestro segundo podcast sobre los psicópatas violentos. Esperamos que haya sido de tu agrado. No olvides dejar todos tus comentarios en nuestra caja. Agradecemos que el tiempo que hayas destinado para escuchar nuestro podcast. Es importante para nosotros conocer tus opiniones. Recuerda unirte a nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde estaremos publicando diferentes novedades. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.